Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes ya 12 de septiembre y el día viene muy cargadito en lo informativo. Sí, en lo informativo. Tenemos una última hora, se lo hemos contado hace 2-3 minutos. Como protagonista tenemos al Consejo de Banco Sabadell, que ha recomendado no acudir a la OPA del BBVA. El Consejo de la entidad ha rechazado la oferta por unanimidad. Considera que el precio no recoge adecuadamente el valor intrínseco de las acciones de Banco Sabadell, infravalorando de forma muy significativa el proyecto del banco y sus perspectivas de generación de rendimientos para el accionista en solitario. Última hora, amplíala. Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Una decisión que se ha aprobado con el voto a favor de todos los consejeros, excepto una excepción. Como decías, el máximo órgano ejecutivo del banco cree que esa contraprestación es insuficiente, que está lejos del valor fundamental del Sabadell y que además carece de una prima de control sobre dicho valor. Dice además que el precio es peor que el ofrecido por BBVA en su propuesta unilateral de fusión del 30 de abril de 2024. El Consejo confía plenamente en su propia estrategia de crecimiento y en su capacidad de cumplir con sus objetivos financieros. Cree que seguir como entidad independiente generará un mayor valor y unas superiores retribuciones para sus accionistas. Por lo tanto, rechaza la oferta sin condiciones y considera que la mejor opción para los accionistas del Sabadell es no acudir a esa OPA. Bueno, este es el protagonista, nombre propio del día, Sabadell y BBVA. De nuevo la operación vuelve a un primer plano. Hay otro nombre propio que nos llega desde Estados Unidos. Llevamos 2-3 días hablando de él, que es Charlie Kirk. Su asesinato ha elevado la polarización política todavía más. La violencia por las ideas está muy presente, pero ojo, porque no se combate con las balas ni tampoco con más violencia. Se combate con debate y con contraste de ideas. De ello vamos a hablar hoy en la tertulia Capital en Radio Intereconomía. Y ojo, porque hoy es viernes, que viene con la mirada atenta, la mirada puesta en datos de inflación que estamos conociendo ya. La primera, inflación en Alemania, sube 2 décimas en agosto hasta el 2,2%. Sí, la inflación en Alemania está en línea con lo previsto. El IPC en tasa interanual se sitúa en el 2,1%. Y en tasa mensual los precios crecen al 2,2%. Esperamos para las próximas horas, para los próximos minutos, cifras también en Francia. Para ahí esperamos un IPC en el 0,9% y en España a las 9 de la mañana será la más rezagada. No se prevén cambios frente a julio, pero soportamos precios más elevados por la electricidad, los carburantes, la vivienda y también la alimentación. La previsión apunta a un IPC en el 2,7%. Bueno, estamos viendo cómo los precios en el conjunto de Europa convergen hacia el 2% y por ello el Banco Central Europeo cumplía con el guión ayer y dejaba los tipos de interés sin cambios. Decía Christine Lagarde que la zona euro muestra una resiliencia económica inesperada, crecimiento más robusto de lo previsto, desempleo que se mantiene en niveles históricamente bajos y el proceso de desinflación que ha concluido. El proceso desinflacionario ha terminado y me refiero a las causas de la inflación que hemos experimentado en los últimos trimestres. Entonces, anticipándonos a posibles preguntas, ¿seguimos en buena posición? Bueno, seguimos en buena posición porque la inflación está donde queremos. La autoridad monetaria considera que está en una posición cómoda. Christine Lagarde quita hierro al hecho de que la proyección de inflación sea demasiado baja para los próximos años e insiste en que el crecimiento esperado para este ejercicio se eleva al 1,2%, lejos de cualquier riesgo de una potencial crisis, lo que elimina las urgencias. El Banco Central Europeo, por lo tanto, entra en modo pausa. No habrá cambios en el corto plazo.
Recuerda, eso sí, Christine Lagarde, que persisten incertidumbres en varios frentes: tensiones arancelarias, litigios sobre el acero, el aluminio o la fiscalidad digital, que siguen latentes. También otro de los riesgos es Francia. Lagarde apelaba ayer en su discurso a la responsabilidad fiscal de nuestro país vecino. Hoy la agencia Fitch va a revisar, Rubén Gil, el rating de la deuda gala. Lo va a hacer al cierre del mercado y los inversores esperan que la agencia de calificación rebaje la nota de solvencia de la deuda pública francesa por sus problemas fiscales y tras la caída del gobierno de François Bayrou, una inestabilidad que se ha dejado notar en los mercados y también en los bonos franceses. Desde el Banco Central Europeo, como decías, Christine Lagarde no quería comentar ayer casos de países específicos, pero se mostraba convencida de que los gobiernos europeos cumplirán con la disciplina fiscal. Ya sabes, limitando nuestro juicio a un país concreto, pero diría que confío en que los responsables políticos, los que toman decisiones, se lo tomarán muy en serio en este periodo de incertidumbre para reducirla en la medida de lo posible. También hay un conjunto de normas que constituyen la gobernanza fiscal, el marco fiscal, que son las normas internas de los países europeos y que los Estados miembros deben cumplir. Cumplirla y actuar en consecuencia. Mientras tanto, crece la desconfianza en la capacidad de Francia para reducir su deuda, lo que llevaba ayer al bono francés a 10 años a superar al italiano por primera vez desde que existe el euro. Llegaba a estar por encima del 3,47%, su nivel más alto desde el año 2003. Todo ello en una economía francesa que va a crecer este año 8 décimas, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística del país, que revisa 2 décimas al alza su anterior estimación. El organismo subraya, eso sí, que ese crecimiento se debe a pocos sectores que mantienen la actividad a flote, como el turismo, el mercado inmobiliario, la aeronáutica y la agricultura. La otra cara es el pesimismo de los consumidores, con una desconfianza que se sigue deteriorando desde el verano del año pasado. En este escenario, como decimos, Fitch va a revisar hoy al cierre del mercado el rating de Francia. Otra agencia, Standard & Poor's, hará lo propio con el de España. Atentos a Europa, a Francia y atentos también a la Reserva Federal de Estados Unidos, porque hay un renovado impulso a las expectativas de bajadas de tipos de interés por parte de Jerome Powell tras los últimos datos macro. En este escenario clave, sin lugar a dudas, todo lo que está por venir y en una jornada en la que el mercado está pendiente de esa expectativa de recortes de tipos y donde cobra protagonismo absoluta la cita del miércoles del 17 con Jerome Powell, y después de lo que es esa expectativa de recortes de tipos que traslada el aliento al mercado de bonos y que pesa sobre el dólar. Los mercados de futuros contemplan ya ese recorte de 25 puntos básicos y los expertos esperan ya 3 recortes hasta cierre del ejercicio. Los datos de precios parecen controlados. El IPC en Estados Unidos cumplía con lo que se esperaba pese a estar en el máximo en 7 meses, y también el aumento en las solicitudes de ayuda por desempleo eleva esas apuestas de relajación monetaria. Con todo esto vemos cómo en el balance semanal el protagonismo en los índices lleva al S&P 500, que ayer volvió a subir, a notarse ya el mejor rendimiento semanal desde principios de agosto y su quinta semana positiva en 6. Los futuros de las bolsas europeas anticipan un inicio de semana en positivo para los principales índices. También París 0,25% arriba. En el mercado del tesoro ya se ha relajado, anticipan de recorte de tipos. Hemos visto al Treasury a 10 años bajar 20 puntos básicos al 4,03, con ese recorte que también calma preocupaciones en otros mercados como el europeo. En el mercado de divisas clave, ese euro-dólar 1,1725, mientras se debilita la moneda fía en medio de esas expectativas de recortes. Y clave, un mercado del petróleo que mira al dólar y que ve cómo cede ahora mismo en medio de las tensiones geopolíticas y ante lo que es el amplio exceso de oferta que contrarresta la preocupación por una interrupción posible del suministro debido al conflicto en Oriente Medio o la guerra en Ucrania. Brent $65,80, West Texas $61,70. Hoy es un día en el que la macro importa y cuenta mucho. La economía en Reino Unido, lo acabamos de conocer, se estanca en julio con un crecimiento del 0% frente a las 4 décimas que creció un mes antes, en línea también con lo previsto.
Ya tenemos crecimiento, tenemos inflación, la macro importa, la micro también se está cotizando y la geopolítica inquieta. El Consejo de Seguridad de la ONU se va a reunir hoy de emergencia para debatir sobre la entrada de drones rusos en territorio polaco. Rubén. El gobierno de Polonia ha confirmado ese encuentro convocado a petición de Varsovia, que va a estar centrado en la violación del espacio aéreo por parte de Rusia. Mientras tanto, la OTAN sigue analizando lo sucedido para dar una respuesta a Moscú, y algunos países como Alemania van a reforzar la vigilancia sobre su país vecino y van a ampliar su despliegue en la frontera oriental. Desde Estados Unidos también se ha pronunciado Donald Trump, rechaza lo ocurrido, aunque dice que pudo ser un error. Podría haber sido un error, pero independientemente de ello no estoy contento con nada de lo relacionado con toda esta situación, pero espero que llegue a su fin. En este contexto, Rusia y Bielorrusia van a comenzar este viernes sus maniobras militares conjuntas en la frontera que limita con Ucrania y Polonia, en las que van a simular el uso de armas nucleares. Por ello, el gobierno polaco ha decidido cerrar su frontera con Bielorrusia y restringir el tráfico aéreo hasta diciembre. Hasta entonces, ningún dron podrá sobrevolar la zona y los aviones que vayan a circular van a necesitar una autorización previa. Banco Santander patrocina este espacio. Es viernes 12 de septiembre, 8 y 11 minutos de la mañana. A esta hora hay más noticias. Estados Unidos y China retomarán el diálogo la próxima semana en Madrid. Aranceles, economía y TikTok entre los asuntos clave. El jefe del Tesoro, Scott Bessent, encabezará la delegación estadounidense que debatirá sobre comercio y cuestiones de seguridad nacional con el viceprimer ministro chino He Lifeng. Será la cuarta reunión importante entre ambos este año y llega mientras continúa la prórroga de la tregua arancelaria hasta el 10 de noviembre. Pero ojo, porque en un doble juego más allá de estos contactos al más alto nivel entre ambas potencias, la diplomacia estadounidense presiona al G7 para imponer aranceles a India y China por la compra del petróleo ruso. Según Financial Times, lo debatirán en la videollamada de este viernes. Por cierto, que el eurocomisario de Comercio, Maroš Šefčovič, visita la India en el marco de las negociaciones entre Bruselas y Nueva Delhi para lograr un acuerdo comercial bilateral. Hoy llega a Corea del Sur el avión que transporta a más de 300 trabajadores surcoreanos. Y una decena de japoneses que fueron detenidos en una redada migratoria en una planta de baterías de la automovilística de Hyundai y de LG Energy Solutions, ambas del país asiático en Estados Unidos. El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, asegura que este incidente hace que las empresas surcoreanas duden aún más en la posibilidad de invertir en Estados Unidos. Desde la perspectiva de las empresas, les preocupará el trato desfavorable o las dificultades que puedan enfrentar al construir fábricas en Estados Unidos. Esto probablemente podría tener un impacto significativo en la inversión directa en Estados Unidos en el futuro. Estamos negociando con Estados Unidos la mejora de la normativa sobre los visados, incluyendo la emisión de visados de inversión, la obtención de cuotas adicionales o la creación de una nueva categoría de visado. Si Estados Unidos detecta necesidades prácticas, creo que el problema se resolverá. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acusa al presidente del gobierno Pedro Sánchez de lanzar una amenaza genocida contra Israel. El Ministerio de Exteriores asegura que el pueblo español es amigo del pueblo de Israel y del pueblo de Palestina y tilda de calumniosos los comentarios de Netanyahu. En otro orden de cosas, Donald Trump se reunirá con el primer ministro qatarí Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Al Thani acusa a Netanyahu de haber acabado con cualquier esperanza de liberar a los rehenes. Lo que Netanyahu hizo ayer acabó con cualquier esperanza para esos rehenes. Bueno, en primer lugar, no aceptamos una amenaza así viniendo de alguien como Netanyahu, que pide que se les lleve ante la justicia. Es él quien debe ser llevado ante la justicia. Él es quien quería comprar. Eso es lo primero. Así que creo que alguien como él, que intenta dar lecciones al mundo sobre la ley, está infringiendo todas las leyes. En Estados Unidos, las autoridades de Utah siguen buscando al asesino de Charles Lee Kirk. La policía está investigando múltiples pistas y fija una recompensa de $100.000 en la búsqueda del asesino, que todavía sigue sin identificar. De momento, el FBI ha encontrado el supuesto arma utilizado en el atentado. Bo Mason es el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah. Confiamos en nuestra capacidad para rastrear a esa persona. Si no lo logramos identificarla de inmediato, solicitaremos la ayuda del público y de los medios de comunicación para difundir esas fotos. Trump promete responder al asesinato, carga contra la izquierda radical y confía en la labor del FBI.
Todo lo que ha escuchado del FBI o de lo que me han informado hasta ahora sobre la investigación o lo último que me han dicho es básicamente lo que está viendo en las noticias. Están teniendo una cacería humana virtual ahí fuera, así que veremos qué sucede y esperemos atraparlos. Y en Brasil, Bolsonaro es condenado a 27 años por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva. Los abogados del expresidente brasileño aseguran que recurrirán la sentencia. Ningún exmandatario brasileño había sido condenado por golpismo. El fallo a favor que tomaron 4 de los 5 jueces dificulta las opciones de recurrir a la defensa. Además, el Supremo condena a 7 ex colaboradores del exmandatario. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Orange Empresas presenta Todo para Todos, porque si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Orange está aquí. Cada vez es más importante que las instituciones ofrezcan servicios protegidos, que estén conectados y permitan una comunicación segura, rápida y eficaz con los ciudadanos. Y para eso está Seguridad en tu sede de Orange, una plataforma que inspecciona y analiza el tráfico entrante y saliente de tu sede a través de Conecta Empresas, detectando y bloqueando múltiples tipos de ataques. Gracias a soluciones como esta, más de 500.000 de empresas y administraciones públicas confían en Orange. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ofrece cada día un servicio público más seguro y eficiente a más de 7 millones de madrileños en servicios de emergencia, hospitales, juzgados, porque gestionar una institución de estas dimensiones requiere la última tecnología. Con Orange cuentan con soluciones de ciberseguridad avanzadas que garantizan la protección frente a cualquier amenaza. Casi nada. Y si pueden ofrecer eso a la Comunidad de Madrid, imagina lo que pueden facilitar a las pymes y emprendedores de nuestro país. Acércate a tu tienda Orange, llama al 1414 o consulta a tu asesor de empresas. Orange está aquí.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Bueno, vamos allá, que dice Enche que es muy disciplinado. Espera, permítame, esto es la broma del día. Bueno, no, es que yo soy muy disciplinado. Buenos días a todos. Buenos días. O sea, esto no es serio, ¿eh? Bueno, David Enche, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, soy muy disciplinado. Sí, ya. El disciplinado. Ahora, vamos a decir, ¿le rotuláis, por favor, y ponéis el disciplinado? ¿Te lo has buscado tú? De disciplination. Me acompaña Raúl Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Bueno, has visto lo que nos ha traído aquí el otro contertulio. O sea, ha puesto el listón muy alto, ¿eh? Sí, me ha recordado un poco a Miguel Ángel Revilla. Ahí como... Yo creo que es el enviado de Miguel Ángel Revilla. No, por favor, no. Bueno, y José Ramón, oye, muchas gracias, José Ramón. Nos ha traído, se lo contamos a los oyentes, bueno, unas gildas y unas anchoitas. Tú ya sabes el sándwich que me tomo a media mañana de qué va a ser, ¿no? Hombre, esto reconforta. Ay, pero no es un envío mío, es un envío de una fábrica de anchoas de Laredo, Codesa, que además es cliente vuestro. Por favor. Por favor, y que es el que batió el récord de la lata más grande del mundo. Bueno, es que se me caen las lágrimas solo de pensar el desayuno que voy a dar. Me gustan mucho tus amigos de Codesa. Es que yo vengo con las anchoas debajo del brazo. Oye, hoy es un día importante porque tenemos cifras de inflación en Alemania, en Francia, las vamos a tener a las 9 de la mañana aquí en España. Hemos conocido dato de crecimiento económico en Reino Unido, ayer inflación en Estados Unidos, la Fed va a bajar tipos la próxima semana, Banco Central Europeo está en una pausa, la macro vemos que importa. Enseguida lo vamos a contar, pero oye, antes a mí me gustaría una pequeña reflexión por vuestra parte con lo que ha pasado esta semana con lo de Charlie Kirk, este chico de 23 años que tenía millones de seguidores en las redes sociales. Quiero que escuchéis a Donald Trump. Vamos a escuchar a Trump. Todo lo que ha escuchado del FBI o de lo que me han informado hasta ahora sobre la investigación o lo último que me han dicho es básicamente lo que está viendo en las noticias. Están teniendo una cacería humana virtual ahí fuera, así que veremos qué sucede y esperemos atraparlos. Bueno, estamos viendo una polarización política, una violencia por las ideas, es bárbara. Tú me contabas lo de la Vuelta Ciclista este verano, que habías estado allí. Yo he estado allí en la salida de una etapa, llamándoles asesinos a unos pobres muchachos ciclistas que encima no son israelíes, y yo me pregunto, esto de la incitación al odio solamente vale para un lado, ¿verdad? Porque si yo ya estoy llamando asesino a unas personas, no estoy incitando al odio, ¿no? O sea, creo que tienes mucha razón. Pero además el contraste de ideas está muy bien, pero esto se debate, se habla. O se manifiesta uno, convoca una manifestación, pero no una actividad económica, como es la Vuelta Ciclista a España, se dedica a machacarla sistemáticamente. Hemos llegado, a violencia, asesinato, Raúl, esto es bárbaro, ¿no? O sea, no sé si estoy yo más sensible con este nivel que estamos viendo de violencia por las ideas o... Yo creo que no solo Estados Unidos, yo creo que es a nivel mundial. Claro, sí, mira, lo de la Vuelta Ciclista. La ciclista, lo que está pasando en Nepal, en Francia, al final, si vieras un poco cómo está el panorama internacional a nivel político, pues muy complicado, ¿no? Es decir, los que llevamos siguiendo la política durante muchos años, lo que estamos viendo últimamente no es normal. Es decir, siempre ha habido ideas confrontadas, políticos que defendían lógicamente sus argumentos, pero con la muerte del asesinato, mejor dicho, de Charlie Kirk, un chaval joven, ¿no? Que tenía 31 años, 2 hijos, que decían que podía ser el sucesor de Donald Trump, además. Es decir, que tenía visos porque era como su ahijado. Pues veremos a ver, porque yo creo que esto es un punto de inflexión. Recordemos además que hace unos meses también mataron a una pareja, en este caso demócrata también, un matrimonio. Entonces, y el intento de asesinato también de Donald Trump, ¿no? Es decir, que es que en Estados Unidos
que desgraciadamente que tiene muchas cosas buenas, pero el tema de las armas, la verdad es que yo ahí sí que es verdad que discrepo, no estoy muy a favor de ese tema. Se ha hecho que cualquier persona hoy en día en Estados Unidos pues pueda provocar un terremoto, ¿no? Y además lo comparaban, yo creo que no es tanto, ¿no?, a la chispa que pasó precisamente con la Primera Guerra Mundial, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, ¿no? Pero al final esto es un punto de inflexión, yo creo, para algo peor que puede llegar a venir, ¿eh? David. Yo no conocía a este muchacho, no le había oído en mi vida, ni sabía de su existencia, quiero decir, nada. Entonces lo que he hecho esta semana, como llamó mucho la atención el asesinato, que luego hablamos si quieres de ello, pegarle un tiro en el cuello a un tío a 200 metros no lo hace cualquiera, ¿eh? O sea, hace falta haber pegado muchos tiros, no lo hace un perturbado con un rifle que ha comprado no sé dónde. Bueno, pues me dedico a investigar un poco y a escuchar un poco a este muchacho, porque había oído en la radio que era un fascista, que era un seguidor de Trump, que era un violento, un radical, tal y cual. No lo era en absoluto. Y yo no estoy de acuerdo con las ideas que defendía, o con algunas de ellas, ¿eh? No era en absoluto. De hecho, era un chico que creía que se podían hacer las cosas de una forma diferente y que lo que le gustaba eran contrastar ideas. Entonces, iba por las universidades, especialmente por las universidades más woke, las del Ivy League, es decir, donde está la gente, y lo sé porque está en una de ellas, donde está la gente que tiene mucha pasta, ¿vale?, que son los más woke de todos, y entonces decía, prove me wrong, demuéstrame que estoy equivocado, y lo que hacía es que soltaba un pequeño discurso con sus ideas y luego invitaba a la gente del campus a que le hicieran preguntas, rebatieran sus argumentos, es decir, hacerlo todo de manera moderada. Cuando he oído o he leído algún malnacido decir que este tío estaba diciendo que las negras valían menos que las blancas, tal y cual, es mentira. Lo que estaba haciendo era utilizando frases erróneas para contrarrestar argumentos, es decir, frases que están completamente descontextualizadas. Entonces, a base de oírle, es un tipo que, no estando de acuerdo con él, me ha llegado a caer bien, porque me parecía que tenía un estilo que es el que hace falta hoy en día, que es el de sentarse, el de contrastar ideas y el de tener un poco de paciencia y no pegar en la cabeza al contrario simplemente porque piense diferente a ti. Sí. Y por cierto, otro día hablamos de Iván Espinosa Los Monteros y Atenea, que me parece que es una iniciativa que es maravillosa y que va en esa línea. Sí. Y ya me estás dando el teléfono y quiero hablar con él. Vale. Pero de verdad, créanme, entonces, lo que está ocurriendo es que hay gente, y lo dije un día aquí, en otro orden de cosas, por favor, no se me malinterprete, pero yo un día oí al presidente del gobierno de España decir que el fin justificaba los medios y me dio un latigazo en la espalda. Eso es un error, eso nunca puede permitirse. Por eso, pero volviendo aquí a nuestro pequeño país, hay un artículo en El Confidencial que dice que las palabras dañan, las palabras matan, hay que tener cuidado con lo que se dice. Y entonces dice que aquí, en cuanto tú niegas algo o llevas la contraria, enseguida te llaman fascista. Yeah. Y fascista es una palabra que equivale como a condenarte. Entonces yo creo que esa intolerancia que se está creando, como muy bien has dicho, en todo el mundo, en nuestro país, es que no se puede debatir. Prácticamente es imposible debatir con tranquilidad. Pero ponemos un poco de humanidad. Yo siempre digo aquí dos cosas. Yo soy profundamente anticomunista porque soy liberal y soy profundamente antiindependentista. Y tengo amigos comunistas y tengo amigos independentistas. Oiga, es que lo cortés no quita lo valiente. Pero esto es lo que está ocurriendo, que es que cuando se acaban las ideas, empiezan las malas intenciones. Bueno, os decía yo que hoy es día de datos macroeconómicos. Hemos conocido IPC en Alemania, el 2,2%. Vamos a conocer en unos minutos el de Francia y el de España a las 9 de la mañana. Ayer el Banco Central Europeo dejó claro que va a hacer una pausa en las bajadas de tipos de interés. Me acompaña Juan Ignacio Crespo, que es estadístico del Estado y analista financiero. Crespo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bien ustedes. La inflación está ya doblegada. ¿El fantasma del efecto arancelario ha desaparecido? Es demasiado pronto para decir que ha desaparecido, pero a la vez causa un poco de sorpresa que no haya impactado de manera más negativa todavía en la inflación. Con la publicación ayer del IPC de Estados Unidos en 2,9, el mes anterior a ver si había sido 2,7 en tasa anual también, como ese 2,9, pues para mí sería el tope al que podría llegar la inflación en Estados Unidos, pero es prematuro todavía decirlo. Digo el tope porque en la primera etapa de Donald Trump, en el año de los aranceles, fue cuando se alcanzó el máximo de inflación en Estados Unidos y fue un 2,9, por eso lo tomo como referencia. En esta ocasión, los aranceles están siendo generalizados, no como en 2018, que afectaron al aluminio y al acero, y el efecto podría ser más importante. Pero es un poco sorprendente eso, el retraso
en que se note el impacto. ¿Hace bien entonces Christine Lagarde en hacer una pausa en la bajada de tipos de interés? Sí, sin ninguna duda. Tras la bajada tan fuerte que se ha hecho en Europa, convenía, yo creo, una pausa. Ya veremos si hay que prolongarla ayer o hoy el gobernador del Banco de Francia ha dicho que no descartaba una nueva bajada de tipos de interés por parte del BCE, pero por ahora yo creo que estaríamos en el punto de equilibrio. ¿Hasta qué punto la situación en Francia puede trastocar el calendario de bajadas de tipos de interés en Estados Unidos o puede tensionar más los largos plazos en Europa y en el resto de las curvas de los bonos en Europa? O sea, ¿puede haber efecto contagio? Bueno, a Estados Unidos efecto contagio desde Francia no lo creo. Sí que es verdad que en este momento hay 4 países que preocupan por los tipos de interés de largo plazo, las rentabilidades de la deuda pública a largo plazo, que serían Estados Unidos, Japón, Francia y Reino Unido, que en Reino Unido también hay un problema de tipos de largo plazo al alza, pero Estados Unidos, desde luego, no, ellos marcan la dirección y no creo que les vaya a afectar en absoluto, por lo menos no de manera notable, ¿no? Pero desde Estados Unidos sí que puede tener un problema de subida de tipos, la ha estado teniendo en los últimos meses, pero ahora las rentabilidades ya van para abajo. Y en el caso de Francia, pues Francia siempre está en crisis, siempre está con movimientos de protesta masivos en la calle y siempre sobrevive en grandes problemas. A lo mejor un día esa suerte se va a terminar, pero por ahora tampoco se han ido los tipos demasiado al alza, teniendo en cuenta que la inestabilidad política es fortísima y va a seguir en los próximos meses. ¿Tú no descartas ver la prima de riesgo francesa por encima de los 100 puntos básicos, Crespo? No lo descarto. Podría verse, pero de manera transitoria, en algún momento de crisis excepcional. Todo el mundo está demasiado histérico con la deuda pública, empezando por los propios Estados Unidos, que son los que tienen mayor capacidad de aguantar. En Francia, la deuda pública acumulada, la deuda pública en circulación de la República Francesa, pues está ahora mismo en el 114%. Durante la pandemia en Estados Unidos estuvo en el 125% y en España también, cercano al 125%. Pero todo el mundo se olvida de algo fundamental, es que la deuda pública en circulación vence y que ese dinero que se retorna a los inversores, pues hay que invertirlo de nuevo y la gran mayoría de ellos va a volver a renovar en deuda pública de ese país o se cambiará a otro país y al revés, los de otro país se cambiarán a esa deuda pública que se abandona por algunos. Entonces, eso y que la cuestión es que los déficits no sean excesivos en el futuro, pero la deuda pública es sostenible por el puro ritornello del vencimiento de la deuda que se renueva por falta de alternativas. Yeah. Hay un problema muy bonito que destaca hoy en el Financial Times Gillian Tett, que es que en el caso de la Reserva Federal no solo se trata de que Trump quiera bajar los tipos de interés, sino que el proyecto que tiene el secretario del Tesoro es que se impida que los bancos centrales, mejor dicho, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, pueda lanzar el QEs como en el pasado, es decir, que pueda estar comprando deuda pública desde el Banco Central, porque eso distorsiona, dice Bessent, el secretario del Tesoro, que distorsiona los mercados y además provoca desigualdad por el puro efecto de que suben los activos y solo se enriquece quien tiene esos activos. Oye, para terminar, Crespo, la semana que viene va a ser el turno de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Será la primera bajada de cuántas? ¿Dónde ves tú el suelo de los tipos en Estados Unidos y para cuándo? Bueno, de los de corto plazo, o sea, los que controla directamente la Reserva Federal, en el plazo de 12 meses yo veo una bajada de 2 puntos desde el nivel actual, que está en 4,25, 4,50, ¿no? Pero serán muy poquito a poco, a pesar de que sean 2 puntos a lo largo de 12 meses, y serán forzando mucho la máquina desde el gobierno norteamericano para que la Reserva Federal lleve a cabo esas bajadas de tipos. Juan Ignacio Crespo, un placer como siempre charlar contigo. Muchísimas gracias, cuídate mucho.
Igualmente. Bueno, os veo con ganas, pero me voy a publicidad y analizamos estos datos, tema BBVA, oye, tema energético que viene, curvas, no, lo siguiente y muchas más cosas. Pero, ¿tiene cuello barco? Sí. ¿Y es de manga larga? Sí. ¿Y con puño abullonado? Claro. Sí, es perfecto. En Renta 4 Bancos sabemos que cuando algo está hecho para ti, se nota. Fondos perfilados de Renta 4. Los fondos que mejor se adaptan a tu perfil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. No hablamos solo de salud, hablamos de bienestar. Con la cuenta Nómina 7 de Caja Rural te damos hasta 700 razones para dar ese paso. Trae tu nómina y transforma tu presente con hasta 700 euros, porque a veces un pequeño cambio abre la puerta a grandes oportunidades. Infórmate en nuestras oficinas o en cajaruraldigital.com. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. ¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos espárragos IGP de Navarra Lodosa, unos huevos camperos de Pazo de Vilane o unos platos preparados con las mejores recetas de nuestros chefs para que los disfrutes cuando tú quieras. Mucho más para ti. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. ¿De qué te haces socio? Cuando te haces socio de Banco Sabadell y BBVA. Te haces socio de un grupo financiero presente en más de 25 países, con más de 100 millones de clientes y cerca de 1 billón, con B, de euros en activos. Un grupo muy diversificado. ¿Te acuerdas de la cesta y los huevos? Es una oportunidad única y es ahora. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell hasta el 7 de octubre. En pocos minutos y sin coste, si llamas al 800-080-032 o en cualquier oficina de BBVA, seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. MFS Investment Management. Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubre nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Hoy tertulia con David Enche, José Ramón Álvarez y Raúl Sánchez. Oye, de la macro, de ayer Christine Lagarde, de la Reserva Federal, algún apuntito que tengo mucho lío. David o Raúl, el que quiera, vamos. No, bueno, aquí vamos a otro ritmo, lógicamente. Era lógico que el Banco Central Europeo paralizara o hiciera una pausa en los tipos de interés. Estamos en el 2%. Y aunque la economía europea no está tirando, ¿no? Lo que está tirando realmente es España, afortunadamente, aunque a nivel macro sí, pero a nivel micro la gente no lo percibe. Y bueno, las empresas españolas, bueno, pues hay de todo, ¿no? La banca sí que está muy fuerte, y la construcción, pero otras empresas todavía les está costando todavía relanzar, ¿no? Eso es la visión que yo tengo. A ver, ¿os estáis señalando el uno al otro? ¿Os estáis haciendo la cobra o qué? No, en absoluto. No, uno trata de adivinar un poco... Están esquivando la pregunta. Adivinar un poco en qué influye esto en la economía doméstica, ¿no? Yo siempre voy a vuelo bajo, a lo micro, ¿no? Las hipotecas variables evidentemente no van a bajar porque los tipos quedan, ¿no? O sea, es una de las consecuencias. Pero bueno, yo creo que... por cierto, la entrevista me he quedado... Ha dicho una frase el entrevistado... Es buenísimo, Crespo. Que no le había impactado todavía. Todavía. Y la palabra todavía me he quedado ahí dando vueltas en la cabeza. O sea que bueno, va a impactar. Hay que estar ahí... O sea, no hay que bajar la guardia. Ya. Es la conclusión. Nos vamos con energía, que os veo que os tienta más. Déjame antes de decir una cosa. Vale, sí, ¿no? Sí, si te ve ahí como... No, porque hay que dejar hablar un poco a la gente. Hay que seguir el ejemplo de Charlie Kirk. Bueno, lo más interesante ayer de Christine Lagarde es que mantenga los tipos, por supuesto es la noticia, pero en realidad la noticia es que consideran que el periodo desinflacionario ha acabado. Ya. ¿Vale? Entonces, eso implica algunas cositas. De cómo se está moviendo la economía europea. Y no se está moviendo de manera muy boyante. Entonces,
bueno, vamos a ver exactamente si aciertan o no aciertan. Hasta ahora, como decía Raúl, siempre hemos ido 2 pasos por detrás del resto del mundo. Cuando lo subimos y para bajarlo, vamos a ver ahora. Oye, en el tema energético, vamos cuántos pasos por detrás. Oye, esta semana ha sido muy divertida, ¿no, José Ramón? Sí. Por lo de los reactores estos nucleares de Ayuso. O sea, Sí, ¿eso cómo van a ser? ¿Dónde? Bueno, realmente el reactor modular tiene una potencia que es aproximadamente 1/3 la de un reactor convencional, de los que tenemos ya instalados, pero tiene muchas ventajas y muy pocos inconvenientes. Lo que ocurre es que todavía no hay un desarrollo comercial, aunque sí ya el Reino Unido ha lanzado la marca Rolls-Royce, es el primer reactor, y se prevé que entrarán en servicio pronto. Esto es un reactor pequeño que se ensambla en su gran mayoría fuera de la planta, o sea, en una fábrica normal, que requiere mucho menos agua para la refrigeración. O no requiere. Exactamente, y que se instala aproximadamente en un año, contra 10 que cuesta hacer una central nuclear. ¿Y qué coste tiene económico más o menos aproximadamente? Pues no te podría precisar, pero yo calculo que pues muy por debajo de la mitad, 1/3, 1/4 de lo que es un reactor normal. Y sobre todo que, como digo, no hay que hacer una obra in situ, ¿no? Como Almaraz o como todo esto, sino que se puede mover. Incluso los hay que van encima de camiones. ¿Y la potencia es similar a lo que potencia tenemos? es 1/3 aproximadamente. 1/3, perdón. Sí, 1/3, unos 300 megavatios más o menos. Todos los países que tienen algo que decir en tecnología en el mundo están investigando los reactores nucleares modulares, ¿no? que es claramente uno de los futuros de la energía nuclear, junto con reactores que ya no dependen del uranio, sino probablemente del rodio y otros elementos, ¿no? Entonces, ahí está el Reino Unido, ahí está Francia, ahí está China, ahí está Estados Unidos, por supuesto, ahí está Alemania, hay un montón de desarrollo, y esto es consecuencia de las necesidades de energía que viene con la industria del futuro. La inteligencia artificial, por ejemplo, y los centros de proceso de datos, que es una de las luchas constantes que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque quiere que se implanten en Madrid, porque trae mucho trabajo y mueve mucho la economía, requieren una ingente cantidad de energía. Sí. Y estos reactores, que son reactores mucho más pequeños, no son un camión, pero son mucho más pequeños, mucho más fáciles de gestionar, mucho más seguros, y mira que los otros lo son, y con mucho menos inconvenientes, este es el futuro. Y entonces lo que ha anunciado la Comunidad de Madrid es que está iniciando la investigación sobre la factibilidad de implantar alguno en Madrid. No que lo vaya a implantar inmediatamente, pero sí implantar alguno en Madrid. Si eso es, primero, es pionera en España, como en otras muchas cosas, y hay que felicitar a la Comunidad de Madrid, y segundo, si eso es cierto, son 3 pasos por delante o 5 pasos por delante del resto de comunidades autónomas. Es que el futuro está ahí, le guste a quien le guste. Pero mira, David, que yo me acuerdo de ti cuando he visto la noticia, porque tú siempre incides mucho en la planificación, en la previsión, y esto es efectivamente un paso planificando y previendo lo que todavía nadie en España que yo haya conocido se ha puesto a hablar de esto un poco en serio. Ya es hora de todas maneras que se apueste nuevamente por la energía nuclear en España, O sea, estamos ahora mismo con un gobierno woke que lo único que quiere es cerrar las plantas nucleares que tenemos y que salga, en este caso, Ayuso pionera, porque al final Ayuso pues no deja de ser la voz cantante un poco del PP. Pues a mí me parece muy bien, ¿no? Lo que crea además algo vanguardista, crea un trabajo muy cualificado, porque ya está buscando precisamente científicos y técnicos especializados en este tipo de energías, que al final es un valor añadido muy importante. Y lo que estamos viendo, ¿no? O sea, no podemos ir 2 pasos por detrás, que yo estoy también a favor de las energías renovables, pero tiene que haber un equilibrio, ¿no? Porque lo que se produjo en el apagón en España, efectivamente, fue por una gran dependencia precisamente de las energías renovables en España, y eso en otros países como Francia, pues no ha pasado. La demanda de energía, como bien ha dicho David, de los centros... Yo voy por polígonos industriales en la Comunidad de Madrid y de repente me encuentro un pedazo de edificio enorme, pintado de negro, que no tiene apenas movimiento exterior, de camiones me refiero. ¿Qué hay ahí dentro? Pues hay centros de computación, y eso requiere una cantidad de energía tremenda, y el que no tiene energía para ofrecer no tiene proyectos. Claro. Fijaos una cosa que yo creo que es bastante relevante. No se trata solo de planificar el futuro, ¿vale? Se trata de hacerlo coherentemente. Entonces, hay una corriente en Europa y en todo el mundo de desatanización de la energía nuclear. En España, yo lo dije ya hace mucho tiempo, yo hace años que sigo, y recomiendo a los oyentes que lo hagan, sigo en Twitter o ahora en X a Operador Nuclear, que busquen Operador Nuclear. Operador Nuclear es un operador de la central de Almaraz que lleva muchos años haciendo divulgación sobre energía nuclear, desmontando todos los mitos ridículos que hay sobre la energía nuclear, que se va a explotar, que si Chernóbil, que si no vamos a morir todos con los residuos, etcétera, etcétera. Y claro, como lo está haciendo, y desde el apagón todo el mundo empezó a tomar interés por qué pasa con la energía nuclear y por qué energía nuclear no, cuando en Europa el único país ahora mismo que está empeñado en desmantelar la energía nuclear, que por cierto no se puede, por mucho que se empeñe, es que es imposible en España, ¿vale?
es este hombre que está haciendo una labor extraordinaria, un poco divulgando cómo es y cómo puede ser la energía nuclear del futuro. Por lo cual, yo recomiendo, de verdad, y no me llevo ninguna comisión, como decía el otro, Operador Nuclear, por favor, que lo busquen. Les va a gustar muchísimo lo que escribe. Oye, lo de ayer, Beatriz Corredor, otra vez acusando a las eléctricas de esto es un experimento, bueno, y Bogas insiste en que, ojo, que la situación es crítica. Claro, que el 80% de la red está saturada. Y entonces no admite nuevos proyectos. A mí lo que me parece la presidenta de Redella hace una especie de equilibrios o piruetas para decir una central privada en Badajoz haciendo experimentos fotovoltaica es capaz de echar abajo todo el sistema. Entonces me pregunto yo, ¿qué clase de robustez tenemos en un sistema eléctrico, por un lado? Por otro lado, claro, que las centrales hidroeléctricas no entraron en funcionamiento. Vamos a ver, señora presidenta. ¿Usted no ha visto en el recibo de la luz todos los españoles a partir de mayo que nos ha subido 4, 5, 7 euros? Es el precio del gas que están quemando. Han cambiado el mix porque tienen miedo de que haya otro apagón, evidentemente. Entonces, verde con asas. Oye, buena noticia económica de la semana. Yo tengo 3. ¿3? ¡Ole! Usted va por sobresaliente, matriculado, ¿no? A ver qué 3. Con tal de no oírte, como decía el otro. Esta mañana, a las 5:30 de la mañana, estaba buscando noticias y digo, Dios mío, es que si no, Susana no va a dejar David tranquilo. el disciplinado ha traído 3 noticias. Vale, una hemos hablado. Una es lo de los reactores nucleares modulares en Madrid. ¿Vale? Él tiene 5, o sea, José Ramón tiene 5. O sea, esto ya es para... Lo que no tenemos es tiempo, así que venga, vale. Aligera. Me parece la noticia económica de la semana es que han tumbado la reducción de jornada, que es un proyecto de ley que no tenía ningún sentido y además que estaba muy mal hecho. O sea, no es que no sirviera, es que además que estaba mal hecho y afortunadamente no lo hemos quitado encima y además yo creo para el resto de la legislatura. La segunda es que se ha votado la primera fragata de la clase F-110, la F-111 Bonifaz. España otra vez, la industria naval de España otra vez estamos punteros, de verdad, créanme, es un barco que tiene unas previsiones de funcionamiento y de operatividad fantástico, lleva mucho tiempo, hace muchísimo tiempo que llevo siguiéndolo y estoy encantado, además lo vi en directo y me quedé rechiflado, ¿vale? Y lo tercero era lo de la presidenta de la Comunidad de Madrid y los reactores nucleares. A ver, 5 noticias. Bueno, yo comparto 2, la botadura de la fragata y luego la Comunidad de Madrid no, eso es aparte. Primera, Pilatus Aircraft se instala en Sevilla, ha comprado 12 millones los terrenos a la Junta de Andalucía. Pilatus, qué bien. Pilatus. Pilatus tiene un contrato de 40 aviones para el ejército español de entrenamiento. Entrenadores, sí, señor. Exactamente. Son 100 millones de inversión y 500 empleados más. Fantástico. Otra noticia. Mafre, 3 hubs en el mundo. España, Colombia, Brasil. 100 perfiles tecnológicos necesita Mafre. A ver si frenamos ya, que se nos vaya la gente. El Instituto Cervantes ha cogido el contrato para enseñar el español en los organismos de la Unión Europea. O sea, eso también es una buena noticia. El idioma más demandado ahora mismo en la Unión Europea entre funcionarios y tal. Y termino. A ver. La decisión de nombrar el Estadio Metropolitano como final de la Champions 2027. Esa es la mejor noticia económica, ¿verdad?, del año. Oye, bueno, ¿les puedes superar o no? No tanto superar, no, pero bueno, yo creo que es importante. No, las nuevas políticas que va a implementar precisamente la Comunidad de Madrid con Ayuso, tanto en tema de vivienda como rebajas fiscales, ¿no? O sea, todo lo que sea rebajas fiscales, construcción de vivienda y todo eso, pues bienvenido sea para mejorar la economía de los madrileños, ¿no? Habéis empezado el curso a tope. Yo no sé si ya os habéis tomado ya las anchoas antes de entrar, ¿no? Para coger ahí fuerza. Todavía deshaciendo las maletas yo. Oye, José Ramón Álvarez, Raúl Sánchez y David Enche, un placer. Os veo en forma. Cuidaros mucho y ya por el viernes. Y feliz fin de semana para todos. Igual. También a los disciplinados. Mafre patrocina la información del tiempo. Hoy el tiempo vendrá marcado por la influencia atlántica con inestabilidad en el noreste y área mediterránea. Por la mañana lluvias dispersas en Cataluña y Baleares, más abundantes en el Cantábrico. Por la tarde chubascos y tormentas en Aragón, Cataluña y zonas montañosas del norte y Baleares. El resto del país tendrá cielos poco nubosos. Las temperaturas en aumento en la vertiente atlántica y Canarias, en descenso en Cantábrico y Mediterráneo. Se superarán los 35 grados en el Guadalquivir. Y el viento será flojo en general, con tramos más intensos en los litorales. Mafre ha patrocinado
la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. Amazon, Nvidia, Netflix, Coca-Cola, Prosus, Airbus, Ferrari, Lululemon. Empresas cotizadas, su historia, sus cuentas, sus proyectos y su evolución en bolsa. Radar Empresarial, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Capital Intereconomía. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. Minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Preapertura de mercados. El día, Ángeles Lozano, ¿cómo viene? Pues bastante planito. El futuro del IBEX 35 apenas sin cambios. El IBEX parte hoy por encima de los 15.300 puntos. Desde principios de semana acumula una subida del 3,17%. Protagonista del día, el Banco Sabadell. El Consejo rechaza por unanimidad, salvo una abstención, rechazar la OPA de BBVA. Dice que infravalora de forma muy significativa su proyecto y sus planes de crecimiento. Enseguida escucharemos a su presidente y a su consejero delegado. Hoy también volveremos a mirar a Francia porque la agencia de calificación Fitch rebaja al cierre su evaluación sobre la deuda pública francesa. Hemos conocido ya el IPC de ese país. En agosto se rebaja una décima y se sitúa en el 0,9%. El IPC de Alemania en agosto se queda en el 2,2%, sube frente al 2% anterior. Y también hoy estaremos pendientes en Estados Unidos de la lectura preliminar de la confianza del consumidor, un dato que elabora la Universidad de Michigan. Es un dato de septiembre. Tenemos la prima de riesgo en 57 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,24. Europa, ¿cómo viene? Viene con subida del 0,17 en el DAX alemán y del 0,09 en el Eurostock 50. El futuro del CAC 40 se apunta a una alza del 0,08 en un día donde conocemos que SP ha colocado la calificación de triple B mayúscula más de Mediobanca bajo revisión, advirtiendo que el acuerdo podría debilitar la solvencia del grupo debido a su integración en el acuerdo sobre Montepaschi de Siena. El CEO de Stellantis, Antonio Filosa, anuncia la conferencia de otoño de Klepper-Chevreul en París que espera que los volúmenes se recuperen ya en el cuarto trimestre de 2025 y a lo largo de 2026. Estaremos atentos a estas dos compañías y cómo abren en bolsa. En los futuros americanos, futuros que vienen con caídas del 0,07 para el S&P 500 y del 0,09 para el Dow Jones, pero el Nasdaq resiste su futuro y sube un 0,02% en un día donde en el índice tecnológico Microsoft y OpenAI llegan a un acuerdo que permitiría a la empresa alcanzar el estatus de empresa con fines de lucro en las plazas asiáticas después de que China se prepara para el encuentro de más alto nivel con Estados Unidos para hablar de ese tema arancelario. Shanghái está cayendo un 0,10%, el Nikkei de Tokio sube un 0,93%, el Hansen opera con una subida de más de un punto y el Kospi coreano se apunta a una subida del 1,50%. En cuanto a materias primas, después de conocer hoy que la producción de petróleo de California aumentará según un acuerdo propuesto por los legisladores estatales, el crudo West Texas de referencia americana cotiza en 61,75, petróleo Brent de referencia europea en 65,75, onza de oro cotiza en $3.687 y cruce euro-dólar
1,1734, desfavorable a nuestra moneda. Hoy es día en el que la inflación es protagonista y también BBVA Sabadell. El Consejo de Administración de Sabadell aconseja no acudir a la oferta pública de adquisición de acciones de BBVA. Vamos a escuchar a César González Bueno. La opción que han abierto de rebajar el umbral de aceptación por debajo del 50% supone un riesgo evidente, debido a las dudas que genera una segunda OPA. Sería inefectivo y podría suponer una ampliación de capital significativa para BBVA, que diluiría a los accionistas que acudiesen a la primera oferta. Además, los que acudiesen a la primera oferta no podrían ya acudir a la segunda, aunque fuese más beneficiosa. En suma, la oferta no es solo pobre, sino que además está llena de confusión e incertidumbre. Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta 4 Banco. Don Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Menudo viernes, nos lo queríamos perder. Sí, pero de momento las bolsas parece que hablen con una apertura bastante plana. Wall Street volvió a máximos. Ayer sí que la inflación en Estados Unidos en línea con las estimaciones, pero el desempleo fue muy negativo y esto ha provocado un aumento de las expectativas de recorte de tipos, que ya son 3 los recortes que se esperan durante este 2025. Cayeron las tires de los bonos y el dólar también se debilitó. Las subidas fueron generalizadas en Estados Unidos, pero sobre todo las empresas más pequeñas, el RAND 2000, que es mucho más sensible a los tipos de interés. El IPC sí que estuvo bastante en línea en el 2,9, y lo que sí que se ve es que de momento el impacto de los aranceles está siendo bastante limitado en los precios al consumidor y se están absorbiendo mucho más vía márgenes empresariales, aunque no hay que descartar que en los próximos meses todavía pueda haber algo de subida de la inflación por este entorno arancelario, aunque esta subida sea transitoria, aunque también es cierto que otros factores del IPC, como los costes energéticos o el que de vivienda, también pueden caer. Y de la reunión del Banco Central Europeo de ayer, como se esperaba, no cambiaron los tipos de interés, y lo previsible es que se dé por finalizado el ciclo de bajada de tipos, salvo que haya un intenso deterioro del crecimiento. Y ayer sí que comentó también Lagarde la situación en Francia, y lo que viene a decir es que no habla de países en concreto, pero que sí que todas las economías tienen que cumplir las reglas fiscales. ¿Cómo estás viendo el rendimiento de los bonos del 10 años? El de Estados Unidos ha relajado mucho. Ha bajado mucho porque se espera una bajada notable de los tipos de interés. El mercado está esperando incluso más bajada de la que nos dice el mapa de puntos del dot plot de la Reserva Federal, y con esa esperada bajada de tipos y menor actividad económica, lo que ha hecho es bajar la rentabilidad del bono americano, teniendo en cuenta que tampoco se espera que vaya a haber una recesión, como se comentaba a principio de año. Jesús Sánchez Quiñones, Renta 4 Banco. Gracias. Buen negocio. Muchas gracias, buenos días. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama